Gloria a Dios. Toda esta semana vamos a hablar acerca de vivir en plenitud. Y es algo que es el corazón de Dios para con nosotros. Dios quiere y ha establecido todo y ha hecho todo para que tú vivas en plenitud. Pero Él no puede violar tu libre albedrío. Él necesita que tú te pongas en acuerdo para que Él llene cada parte de tu ser. Este tema vamos a hablar acerca de vacíos y necesidades, ¿sí? Es el primer tema. Y vamos a empezar también al final del tema dando qué es lo que vino a hacer Jesucristo, a llenar. Para esto yo quiero que vayamos, por favor, a Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que en principio Dios creó los cielos y la tierra. Primero fueron creados los cielos y ahí fueron creadas todas las huestes celestiales. Yo quiero que comprendas que nada de lo que hace Dios es a la aventura. Todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Si Dios creó los cielos y la tierra, cada uno fue creado con un propósito. Y para ese propósito Dios ya los había establecido con llenura. Él había puesto, por ejemplo, los cielos, puso todo lo que era las huestes celestiales, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Pero en el versículo 2 vemos algo que sucedió. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra, vacuidad o vacío, sin vida, lo vacío no significa que no haya nada. Puede haber algo, pero nada que sea productivo. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, hay gente que está llena de rencores. Es vacía la persona, pero no significa que esté sin nada, sino que hay cosas que no edifican. Vamos a entender que vacío es la ausencia de toda vida. Si nos ubicamos. Un ejemplo. Si apagáramos la luz, ¿estaríamos en oscuridad o llenos de oscuridad? En realidad estaríamos en ausencia de luz, porque la luz sí llena. Hay que comprender esto. Lo único que puede llenar es Dios. Y la ausencia de Él generalmente se traduce en vacíos, en necesidades, en problemas. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hubo un suceso que generó esto, porque en el 1:1 Dios creó los cielos y la tierra, y cuando Dios hace algo, lo hace bien. Entonces en el versículo 2 hubo un suceso que generó que la tierra estuviera en caos, desorden es caos, y vacío. ¿Cuál fue ese suceso? La escritura dice en Lucas capítulo 10, versículo 17, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fue la caída de Satanás lo que generó este desorden y este vacío. Ahora, todo esto representará tu vida. Todo esto, todo desorden y todo vacío representa la vida de una persona que no conoce o que jamás ha conocido a Cristo. Esto que vemos aquí puede simbolizar lo que tú puedas haber traído o lo que traes. Aunque no me voy a detener eso lo vamos a ver en los próximos días. A partir del versículo 3, Dios empezó a ordenar y a llenar. Y lo primero que hizo fue que haya luz. Cuando vas a arreglar un closet, ¿qué haces primero? Prendes la luz. Y lo primero que hizo Dios fue hablar, que sea la luz. Y te fijas, cada día empezó a establecer órdenes. Eso lo vamos a ver en otro día.
cómo llenar, ¿sí? Pero aquí vemos que solamente Dios era el encargado de llenar. La ausencia de Dios generalmente va a traer vacíos. La ausencia de Dios generalmente trae necesidades. Yo quiero que veamos un ejemplo hablando de Adán. En el capítulo 1 de Génesis, capítulo 29, Isabel. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y todo era bueno, ¿y bueno en qué? En gran manera. Todavía no había formado al hombre y ya estaba suplida toda necesidad. Ya estaba suplida la necesidad de vestido, la necesidad de dinero, la necesidad de comida, la necesidad hasta de familia, ya había sido suplido. ¿Por qué? Porque el único que llena y suple cualquier necesidad se llama Dios. Uno de los nombres con la cual se dio a conocer Dios en el Antiguo Testamento, en especial a Abraham, es Yahweh Jireh, o yo soy tu provisión, el proveedor. Es Dios el proveedor de todo, no el internet. Si nos ubicamos, no tu trabajo, no tus fuerzas, el proveedor de toda necesidad es Dios. Ahora, el hombre no necesitaba más. Todo había sido suplido. Es más, dice la Escritura que él mismo irradiaba luz, ni siquiera necesitaba luz, porque en él mismo se irradiaba luz. La gloria de Dios operaba en él, era su vestidura. El hombre no tenía ninguna necesidad. ¿Qué es lo que sucedió? El día que el hombre decidió apartarse del plan de Dios, es cuando entró a una condición de vacío y de necesidad. Con el pecado se vació de toda forma de vida y empezó a llenarse de toda forma de muerte. Génesis 2:15, por favor, ¿lo puedes leer, Isabel? Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente experimentarás muerte, vas a morir. Y la muerte es ausencia de vida. El hombre ni siquiera sabía morir. El hombre vivía eternidad, fue creado para eternidad. El hombre no tenía problemas de salud, no necesitaba comprar un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, tampoco un paquete para sepelio. En aquel tiempo, yo creo que no hubiera habido clientes, no había muerte. El hombre permitió la entrada a la muerte porque le dijo a Dios: salte de mi vida. Eso es lo que traen los vacíos. El que Dios no esté en tu vida. Por eso, a partir de ahí, a partir de pecar, el hombre entró en una condición que se llama maldición. Capítulo 3. Después de que pecó, dice en el 3:13. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Me engañó y comí. Ahora fíjate lo que dice en el verso 17. Y al hombre dijo:
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta condición se transmitió a todos los hombres. Esta condición todos los hombres la hemos experimentado, una condición de vacío, de destrucción, una condición de muerte, de maldición. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así, 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos murieron. Tú me vas a decir, ya me sé esto. Pero hay que comprender estas cosas para que entiendas de dónde se generaron los vacíos. Necesidad significa que tú requieres algo y no lo tienes. Pues cuando el hombre pecó, el hombre entró en un ámbito donde todo lo que tenía dejó de ser. Se le cerró el camino al Edén. Ahí estaba toda la provisión. El hombre ahora tenía que trabajar por su propia provisión. Tenía que buscar sus propias herramientas, tenía que buscar y le iba a costar y le iba a doler, generar dolor. Todo eso es lo que iba a traer la maldición. ¿Qué es lo que sucede? Que el hombre entró en una condición de que todo lo que pudiera necesitar, iba a trabajar por ello. Cuando antes todo lo que pudiera haber necesitado ya había sido suplido. Porque todo esto lo daba Dios. Dios puso dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de vida. Y vamos a ver qué producía ese árbol de vida. No nada más vida eterna producía, sino vamos a ver qué es lo que producía. Proverbios capítulo 3, por favor. Me vas a leer a partir, por favor, del versículo 13 hasta el 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. Fíjate lo que da eternidad. ¿Qué más? En su izquierda riquezas y honra. ¿Qué más produce? Riquezas y honra. ¿Qué más? Sus caminos son caminos deleitosos. Deleite, alegría. ¿Qué más? Y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Así es el árbol de vida. El árbol de vida suple cualquier necesidad. El hombre, el día que pecó, se cerró ese camino a ese árbol de vida. Ya no tenía acceso a él. Regresemos a Génesis, pero ahora al capítulo 3, versículo 24. Recordemos que nadie llena los vacíos más que solamente Dios. El hombre trata de llenar los vacíos o de suplir sus necesidades, pero nunca llega a completar dicha empresa. Hay gente que muere en el intento. Hay gente que toda su vida se dedicó a trabajar por generarse un buen patrimonio, ¿sí? Y hay gente que trabajó muchos años y se desgastó muchos años y ganó mucho dinero, pero ya después ya usa ese dinero para curarse. Porque quedó tan maltratado que ahora tiene que pagar y pagar porque ya le salió una enfermedad aquí y esto acá. Todo, ¿por qué? Porque se desgastó trabajando. Es que es normal, hermano, que uno se desgaste trabajando. En lo natural sí, pero en Dios no. Dios no te debes de desgastar. Al contrario, dice que te está rejuveneciendo constantemente. Pero así se ve gente. Trabajó mucho, hasta horas extras y etcétera, hizo un patrimonio y después tiene que vender para pagar el médico, al doctor. Y que ya le salió esto otro.
El hombre no es capaz de suplirse sus propias necesidades en su totalidad. ¿Lo puedes leer, Isabel? Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No tenía acceso ya. Ya nada, ninguna necesidad había sido suplida. Ahora hasta se tenía que buscar cosas. Es más, Dios le suplió la necesidad de pareja al hombre. Dios le formó la pareja. Pues ahora el hombre andaba angustiado buscando. Y hubo un hombre que se agarró dos. Dice, por si uno se muere y dos son mejor que una. En aquellos tiempos, mientras más hijos tuvieras, pues tenías un ejército mayor. ¿Sí? Era un ejército mayor. Entonces, así empezó. El hombre trató de buscar sus propias necesidades, suplirse. ¿Sí? El hombre, en ausencia de Dios, empezó a llenarse de cosas que no iban a producir nada. Estaban vacíos de vida, aunque llenos de amargura. Vamos a ver esto en Romanos capítulo 3. Así está el hombre sin Cristo. Y tristemente hay muchos hombres en Cristo que todavía están así. Aunque ya tienen derecho de ser libres. Capítulo 3, versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay Dios ahí. A veces dicen, bueno, ¿por qué Dios permite tantas guerras, tanta injusticia? Pues no es que Dios la permita. Simplemente el hombre le ha dicho a Dios, no entres. Toda forma de muerte es ausencia de Dios, ausencia de vida, y Dios es vida. Si nos estamos ubicando, quiero que entiendan el concepto. Todo vacío y toda necesidad es ausencia de Dios. Hay necesidades, es ausencia de Dios en esas áreas. Hay vacíos, hay ausencia de Dios en eso. Yo no estoy diciendo, ay no, pero es que yo rezo todos los días. Yo no estoy hablando de religión. Porque aún también como cristianos, muchos han hecho al cristianismo una religión. Hay gente que viene nada más los domingos. Y ya cumplió. Y piensa que con eso. No es así. Es Dios viviendo en cada parte del ser humano, en cada área del ser humano para llenarlo todo. Eso yo quiero que lo comprendan. El hombre, el primer hombre decidió no tomar en cuenta a Dios en una decisión y le trajo un gran fracaso. Y así todos los hombres empezaron a alejarse y se alejaron de Dios y estaban sus bocas llenas de amargura. ¿Y por qué sus bocas? Porque sus corazones también los llenaron, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Tú puedes escuchar a una persona cuando habla muerte, odio, ira, contienda. En realidad no es que, ay, te voy a lavar la boca. No, lo que pasa es que en su corazón está lleno de eso. Y su boca es como la chimenea donde sale el humo. Pues así es la boca. La boca es donde sale lo que está abundando dentro. Pues los hombres empezaron a llenarse de todo mal, de todo vacío. Desde un principio, fíjate lo que dijo Dios acerca del hombre. Vamos por favor en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el ¿Por qué mal. era esta maldad? Porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y esto es lo que sucede con mucha gente. A un creyente no toma en cuenta a Dios en ciertas áreas de su vida. Por eso hay ausencia de vida, hay vacío de vida, aunque pueda estar lleno de otras cosas.
Una persona que no toma en cuenta a Dios en su relación, en sus relaciones emotivas, generalmente las llena de resentimientos, etcétera. Puedes andar con la persona que no sea la adecuada por no haber tomado en cuenta a Dios y terminas dañado y terminas adolorido, ¿sí? Y luego terminas hasta enojado con Dios. Dios, ¿por qué me lo diste? Yo no te lo di, tú lo escogiste. ¿Sí? Cuando tú tratas de llenar tus propios vacíos o cuando tratas de suplir tus propias necesidades, generalmente la vas a regar. Generalmente. Dice que Dios vio que el hombre todo lo que decidiera mal. ¿Y por qué? Romanos capítulo 1. Vamos a ver esto. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomaron en cuenta a Dios. Ahora, pues, Él es respetuoso. Él viene, hey, yo quiero estar contigo. No, yo no quiero que estés conmigo. No quiero que me ayudes. Eso le dijo Adán a Dios. Yo lo puedo hacer. Al comer de este fruto, estoy traspasando, te estoy diciendo, yo ya no quiero contigo. Nada. Ahora, a partir de ahora, yo lo voy a hacer. Qué cosas tan tremendas, ¿no? ¿Qué experimentó Adán? Inmediatamente, fracaso, muerte. Y ahí dice, al no tomar en cuenta a Dios, fueron entregados a una mente reprobada. ¿Y de qué se llenaron? Sigan leyendo y son puras cosas malas, negativas. Sí. Yo me acuerdo en una vez que había una discusión de un tema y yo le dije, mire, es que la palabra de Dios, y así la persona así descarada, no, aquí no meta a Dios. Digo, pues entonces yo también me salgo. Si no está Dios aquí, aquí va a haber problemas. Quédese usted ahí. Yo, para un pleito debe de haber dos y yo no le entro. ¿Sí? Usted quédese. Usted dice, no meta a Dios, pues Dios siempre va a estar en mi vida. ¿Sí? Él va delante de mí, me está enseñando dónde caminar, dónde pisar. Ni siquiera yo le digo a Dios, yo quiero irme, el día que le he dicho, yo me quiero ir por acá, me he ido mal. Porque Él te está diciendo, hey, no, pero por acá Dios. Dice, pues yo iré contigo todos los días, pero no te garantizo éxito si tú lo haces a tu propia manera. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Una de las cosas que el hombre empezó a vaciarse fue de conocimiento. El hombre dejó de conocer de parte de Dios. El hombre se llenó de un conocimiento que no edificaba. Y así la tierra está llena de conocimiento, pero no de conocimiento de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Hay gente que es muy letrada, hay gente que sabe mucho en conocimiento humano o del mundo o de ciencia, pero está ausente de Dios. Pues todo eso se hace vano, porque lo único que puede hacer que todo tenga vida es Dios mismo. Él es vida y Él es generador de vida. Sin Dios no se puede. ¿Cuánta ciencia ha querido hacer las cosas por sí misma cuando la ciencia provino de Dios? Y ahí está la famosa clonación. Y ahí están todas esas ideas contrarias que repercuten en sociedades. El aborto, la homosexualidad como parte normal de una vida, sin saber que es una esclavitud. Es triste y no significa que seamos intolerantes, sino está mal, pues. Aunque los gobiernos hayan dicho que está bien, Dios dice que está mal.
No es lo que Dios había planeado, y cuando se hacen las cosas fuera de lo que Dios había, generalmente trae fracaso. Y hay fracasos en las sociedades al respecto. El otro día lo estaban diciendo con jactancia de que todo el año pasado hubo más de 20,000 abortos, más bien homicidios. Sin darse cuenta están haciendo un sacrificio a la muerte. ¿Por qué creen que tanta violencia? Porque eso es ausencia de Dios. Eso trae vacíos al no tomar en cuenta a Dios. Cuando no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué significa reprobado? Es que no pasa. ¿Quién ha reprobado aquí? Pues en los exámenes, pues sí. Pues ahora sí que reprobaste en tu examen y aprobaste en honestidad. Todos los demás, yo... Pero esto es muy dado. Cuando el hombre decidió apartarse de Dios, el hombre ha querido resolver sus propios problemas. Fíjate lo que dice Dios al respecto, Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ojo, fíjate lo que dice. No uses tu propia opinión, o sea, si tú te fías en tu propia opinión, generalmente vas a tener fracaso. Fíjate de Dios. En cada paso que des, eso te va a traer éxito y refrigerio, descanso. Digo, Jeremías, capítulo 4, por favor. ¿Qué cita? Verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Fíjate, mi pueblo es ¿qué? Necio. ¿Y sabes qué significa la necedad? Salmos capítulo 14. Vamos a ver qué significa la necedad. Salmos 14, versículo 1. Fíjate lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo se describe un necio? Dios te habla acerca de tus finanzas y te dice cómo hacerle. Y tú dices, no, yo no voy de acuerdo con eso. ¿Cómo se llama? Necedad. Le estás diciendo, no hay Dios en mis finanzas, no quiero hacer lo que Dios dice. Así es una persona que tiene problemas con el dar, opera en necedad. Porque Dios te dice, da, bendice, ama a la gente. Esos son principios. Y lo primero que te dice, dame a mí lo que me corresponde, el diezmo. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. Ese árbol es mío, me lo das a mí. Todo lo demás es tuyo, pero ese me lo vas a respetar. Lo vas a trabajar, pero cuando dé frutos me los traes. Eso va a hacer que todas tus finanzas y todo lo demás trabaje bien. El principio de toda sabiduría, vamos a Proverbios capítulo 1, versículo 9. No, 1:7 que diga. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio para ser sabios es reconocer a Dios. Y Él te dice, reconóceme, tráeme lo que me corresponde. Tú no lo haces o tú no estás de acuerdo con eso, tú le estás diciendo, Dios, no te metas en esta área. El necio dice en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Una persona que tiene problemas con su esposa, Dios te dice,
no le hables áspero, no seas cruel, no la andes amenazando, no la maltrates, etcétera. Y tú dices, no, es que a mí mi padre me enseñó que con 2 cachetadas la guajolota se amansa. Pues en realidad ahí que el necio dice en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios, hay necedad. Tú piensas, a lo mejor sí se callará, por 2 cachetadas se callará porque pues le dolieron. Pero tú ya llenaste su vida de amargura, de resentimiento y sobre todo la sobajaste y su estima se viene para abajo. Y a ti no te conviene una mujer con una baja estima. No te casaste para tener una sirvienta. Tu matrimonio es para que tú desbordes todo tu amor en ella. Eso es el matrimonio. Es que me caso para que una mujer me ame. No, no, no. Te casaste para amar a una mujer. A ver, ¿no lo entendieron? ¿Sí? La Biblia nunca, si tú lees, no dice mujer ama a tu marido. La Biblia dice marido ama a tu mujer. Así dice la Escritura. Sí. La Biblia no dice el hombre ame a Dios, sino que Dios te amó primero. Dios ahorita está cosechando el amor que te ha dado. Es lo mismo en la relación esposo. Bueno, pero no voy a hablar de eso. La necedad genera esto. Fíjate, regresemos a Jeremías 4. Porque mi pueblo es necio y no me conocieron. ¿No me qué? No me conocieron, no me tomaron en cuenta. Ellos quisieron meterse en sus razonamientos, quisieron hacerlo por sí mismos. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora verso 23. Miré a la tierra y ¿cómo estaba? Fíjate, no dice desordenada ya. La primera cita es porque cayó Satanás y se generó un desorden. Pero la palabra solar significa pisoteada, destruida de forma, ¿cómo se dice? Con alevosía y ventaja. Eso es asolar, destruir, una guerra, un ejército enemigo toma y destruye todo, genera un asolamiento. Ahí lo que trajo la ignorancia, la ausencia de Dios le permite al enemigo operar. ¿Por qué hay tanta muerte? Porque le han dicho a Dios no, y al decirle a Dios no, ¿qué hace el diablo? Yo estaba viendo el otro día, me mandaron un video de un pastor que estaba con una bruja en un programa de esos de preguntas y todo eso. Y había un teólogo, un pastor, una bruja de la Santa Muerte y de esos de que cazafantasmas y con las cámaras. Ya ven, puro chulo. Pues pusieron a que la mujer iba a invocar al muerto, porque ya ves que el invocar al muerto hizo un rito y todo esto, y pues no pudo. Y dijo, es que él los alejó. Estaba bien enojada. Y el conductor dijo, sí, es que yo te veía como que estabas orando. Sí, pero es que aunque no lo hubiera querido hacer intencional, el que está dentro de mí me dice eso. ¿Y sabes por qué no se acercaron? Porque dentro de mí habita Dios. Y la maldad no puede estar cerca de Dios. Ella está invocando la muerte y yo tengo la vida, pues por lógica. Y la otra estaba que daba, hasta se torcía. Se torcía, ¿sí? Y eso es lo que sucede.
La ausencia de Dios genera el reino de la muerte. Y eso es lo que hubo. Por el pecado de Adán, la muerte reinó. Romanos, capítulo 5, verso 14. Bueno, sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué es lo que vio Dios por la necedad del hombre? Regresemos un poquito a Jeremías. Aquí dice que la muerte reinó, y si se fijan, en todas las sociedades, hasta allá, hasta cultos a la muerte. Hay un día que se celebra, el día de los ¿qué? ¿Y el día de los vivos qué? Pero ¿con qué necedad la gente cómo opera en esos principios? Y busca ese tipo de cosas, le tiene miedo a la muerte, toda su vida se está preparando para la muerte y ve la muerte y ¡ay! Dios nos libre, etcétera, 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 porque era un dominio de la muerte. El mundo se vació de la vida y se estaba llenando porque Satanás puso un imperio de muerte. Esto se lo he dicho en Hebreos 2:14. La muerte pasó a todos los hombres. Aquí había ausencia de vida. La vida no se manifestaba. Había vida humana, no vida divina. Esa vida que operaba en el Edén ya no estaba. Estaba en el cielo nada más. Vino el diluvio, se echó todo, arrasó con todo, aún con el huerto. Solamente el árbol de vida fue llevado allá. Y en la tierra había muerte. Fíjate qué es lo que vio Dios en el 23 del capítulo 4 de Jeremías. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Y no había en ellos qué? Ya no está hablando de Génesis, está hablando de Jeremías. Muchísimos años después. Seguía esa misma condición. Ahora era peor porque ya había Dios hablado a la luz, pero el hombre se salió de eso con el pecado. Y dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y ¿cómo más? Vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Qué tristeza. Qué tristeza. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en Génesis para empezar a ordenar? ¿Qué? Hablar. ¿Y a qué le habló? A la luz. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Él vino precisamente a llenar toda la tierra de su luz. Vamos a Isaías, vamos a empezar. Capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Está anunciando de dónde iba a estar el ministerio de Jesús. ¿Sí? Galilea de los gentiles. Sigue leyendo, por favor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Está anunciando la luz. No hay llenura sin luz. Es el orden. Así como en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. También con Jesucristo iba a ser en lo mismo. Que fuera la luz. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Y Jesucristo es esa luz que vino, ¿para qué? Para empezar a llenar los vacíos. Ahora, quiero poner hincapié con esto. El hombre siempre ha buscado formas
naturales o hasta espirituales para tratar de llenar sus vacíos. Y una de ellas es buscar llenura en otra persona. Hay gente que se casa porque se siente solo. Qué grave error, porque a lo mejor el otro también está igual de solo. Ay, pues ahí nos acompañamos. ¿Tú piensas que es cuestión de exterior? La soledad es de adentro. Hay gente que está buscando suplir una necesidad de afecto. Mujeres que se van con uno, con otro, con otro. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de sentirse amadas. La Escritura nos describe a la mujer samaritana. 5 maridos había tenido. O sea, 5 eran legítimos. Con el que estaba ya no era suyo. ¿Y por qué? Porque el primero la tomó y la rechazó. Imagínate una mujer que se siente rechazada. Dijo, bueno, pues Paquita dijo que le siga con el otro. Y le siguió con el otro y también la rechazaron. En realidad, ella estaba buscando afecto. Estaba vacía. Por eso te dije que el desorden o el asolamiento, los vacíos, se deben de identificar con tu vida. Y hay mucha gente que ha tratado de llenar esos vacíos. Una ausencia de un papá, ¿sí? Ay, muchacho, igualito a tu padre, qué bueno que ni lo conociste. Una persona que tiene ausencia de papá siempre va a estar buscando estereotipos. Hay gente que está vacía de afecto, pero fue llena de violencia, una violación. Yo te dije que el vacío se debe de representar no como que no hay nada, sino que es ausencia ¿de qué? De la vida de Dios. Esos son vacíos. Hay gente que dice, está vacía. No, no está vacía, está llena de amargura, pero vacía de Dios. Hay gente que tiene vacío de atención y por eso siempre le gusta llamar la atención. Se siente solo y es el payasito de todos y el relajiento, el alma de las fiestas. El que con tal de llamar la atención se brinca hasta encuerado. Hijo, este cuate es re loco, es re buena onda. No, está solo y le gusta llamar la atención. Está vacío. Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Listo ya? Así ha dicho Yahweh: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así es con una persona que siempre busca tratar de buscar satisfacción de hombres. Y no nada más lo estoy hablando en carácter sexual, en todo tipo de cosas. Hay gente que su satisfacción es el deporte, trata de llenar sus vacíos en el deporte. Otros con salir de sus problemas con algún vicio, alguna cosa. No está mal, está mal hacer deporte, no, está bien, pero cuando el deporte es como tu refugio, como el lugar donde tú te sientes, es que solamente haciendo deporte me siento bien. Qué triste, qué triste. Porque algún momento tendrás que dormir o comer. Si nos ubicamos. ¿Cuántas personas han buscado su satisfacción en alguna persona, ya sea esposo o esposa? Y nadie tiene capacidad de llenarte. Es que con este sí voy a poder. Este sí se ve re bien. Y válgame, las apariencias engañan. ¿Sí? Ay, mira qué muchacha tan guapa.
¿Cómo te llamas? Arturo. Ande, pues. Bendito Dios. Cuando tú buscas suplir alguna necesidad, sea financiera, es más, hay gente que quiere suplir su necesidad de estar a gusto comprando. Y está triste, ¿qué hace? Liverpool, ahí te voy. Y está llena su casa de cosas que nunca va a usar. Oye, esa está ya 5 y tú eres 23. Es que la vi de oferta. Sí. Y así hay gente que compra para sentirse bien. Cualquier forma de buscar satisfacción fuera de Dios, nunca te vas a llenar. Siempre vas a seguir teniendo necesidades. Siempre. Llámese como se llame. Vamos al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 4. 4, versículo 7, mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esos pozos eran fuentes de provisión. La palabra agua también se traduce como cera o semilla, que representa provisión, vida. Esta mujer iba para proveerse ella misma de vida. Cualquier lugar que no sea Jesús, siempre vas a volver a tener sed. Cualquier lugar donde tú te quieras llenar tu cántaro o quieras llenar tu vida, siempre te vas a volver a tener necesidad. El dinero no te va a suplir todo. El dinero es una herramienta de Dios. ¿Sí? Pero el tener mucho dinero no equivale a prosperidad. Puedes estar bien financieramente, pero prosperidad significa que la bendición gobierna en cada área de tu vida. Un hombre próspero no es nada más aquel que tiene dinero, sino aquel que jamás se enferma, que vive una vida plena con su familia, con su matrimonio. Hay gente con mucho dinero y toda su vida y su matrimonio están deshechos. Yo me acuerdo de un amigo que decía, ¿sabes qué? Yo como quisiera dar el dinero que tengo para tener lo que ustedes tienen con su papá. Porque me acuerdo que mi papá era de los que nos iba a ver jugar fútbol. Y era bien gritón mi papá. Sí. Me acuerdo que teníamos un compañero que no sé por qué le dijeron a mi papá que le decíamos el moco. No, hombre, pues, ¡moco! ¡Duro moco! Pues pobre chavillo. Sí. Pero venían mis amigos y decían nosotros, a mí hasta me daba pena. No, ya no, papá. A veces le decía, ¿cuándo van a jugar? Y nos decía, ay, el sábado, pero no sé a qué horas. Pero un amigo llegaba y me dijo, oye, yo como daría todo para que mi papá me viniera a ver como viene con ustedes. Hasta después uno lo valora, ¿no? Hasta después uno lo valora. Pero prosperidad es cuando la vida de Dios gobierna. Eso es prosperidad. Esta mujer buscaba satisfacer, fue una hora que no iban las demás. ¿Por qué? Porque estaba en la boca de todas, ¿sí o no? Eran los lavaderos, ¿sí o no? En un edificio de departamentos se suben a los lavaderos y ahí ¿yo supiste lo que hizo la 7? La del 7. No, hombre, y ahí se lo andan tragando. Pues ella
La samaritana, pues 5 maridos había tenido y con el que andaba no era su marido. Entonces fue una hora que no se acostumbra, del pleno sol, donde nadie iba a tomar agua, para que nadie fuera. ¿Y quién estaba ahí? Jesús. Y él le dijo, no le dijo, toma, ¿qué le dijo? Dame. ¿No era lo mismo? El primer árbol, ¿me lo das? El diezmo, ¿me lo das? ¿Qué le dijo Jesús? Dame a mí primero. Y si tú entendieras, tú le pedirías y yo te daría agua de vida eterna. ¿Están entendiendo el sistema de Dios? Él quiere que tú lo tomes en cuenta siempre, que sea primero Dios, primero siempre es Dios. El diezmo es una forma de representar que primero es Dios, es un acto de fe. Tú le entregas a Dios el diezmo y Él se encarga de redimir todo lo demás. Él te prometió que no te va a faltar nada y que reprenderá por ti al devorador. Es un acto de fe. Primero es Dios, primero es Dios. Es lo que le dijo Jesús, dame a mí. ¿Tú crees que Jesús no había podido sacar agua? Es más, hubiera dicho, chorrito, súbele. Es Jesús. Pero él le quería enseñar a esa mujer cómo iba a ser suplida sus necesidades. ¿Qué le dijo? Dame. ¿Cuántas jovencitas buscan llenar su satisfacción o su necesidad con un muchacho? Ay, es que ese es futbolista, tiene unas piernotas, un cuerpezote. Mira, raros somos los que nos mantenemos. O sea, si le tiras alto, bueno, gloria a Dios, pero vete con la generalidad, su panza chelera al ratito, ¿no? ¿Sí? Pero si te vas queriendo suplir tu necesidad con alguna persona, siempre vas a volver a tener sed, porque ninguna persona tiene capacidad de llenarte. Ninguna. Ninguna. Es que yo soy feliz, mira, yo me conformo con una familia feliz. Ese es un grave problema. Esperas en la familia y donde suceda algo que trastorne la familia, allá va tu felicidad. Ahí va tu felicidad. Chistoso, ¿no? No, yo con mi negocio, mira, yo me siento bien a gusto. Y pasa algo y donde tu negocio ya no jale, allá se va tu felicidad. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Dice la Escritura, será como la retama, como esas bolas de hierbas que en el desierto, llevadas por el viento. Dice, va a venir la bendición y ni siquiera se va a dar cuenta. Si es la persona que busca satisfacer su necesidad en cuestiones de la tierra o en algo que no sea Dios. Jesucristo es el que vino a llenar todo. Jesús es la luz que se ordenó para que se empezara a llenar todo. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 23, pero ¿me puedes poner la versión Dios habla hoy, por favor? Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, y a que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. A ver, otra vez, pero me lo lees bien, sí, hija. Digo, tanta inversión para que me lea. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, y a que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Cristo es el que lleva todas las cosas ¿a qué? A su plenitud. No nada más a las personas, todas las cosas. Es Cristo el que lleva todo a la plenitud. No hay otro. No hay otro. Por eso nuestro mensaje siempre va a ser el mismo. Cuando vienen las muchachitas, ay, mi hermano, es que mi novio me terminó. Ay, le dije, pues gloria a Dios, mi hija. Y la termino, es que no la valoró, no era para usted. No diga eso. Sí, se lo digo.
Se fue con otra, pues ese va a ser su problema, no debe ser el suyo. Ay, hermano, es que usted no entiende. No, sí entiendo, más que usted. Lo que pasa es que usted estaba poniendo su esperanza en Él. Y solamente Cristo te lleva a la plenitud. Ay, hermano, pero es que de verdad cuando me abrazaba y me besaba sentía que volaba. Pues nada más sentías, mija. No volaba. Nada más sentía. El hombre no tiene esa capacidad. Es Cristo el que lleva todas las cosas a la plenitud. Voy a terminar con esta escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Se acuerdan lo que habíamos leído en Isaías capítulo 9? Que decía: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Dice: se iluminará aquella región, Galilea de los gentiles. El primer milagro de Jesús no fue sanar enfermos, no fue echar fuera demonios, no fue resucitar un muerto. El primer milagro es poner el vino. Hay que entender qué significa para Dios una boda. La historia de la humanidad inició en una boda. Dios le habló al hombre y le presentó a su esposa. El hombre aceptó y la esposa aceptó. Dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Verdad que sí? El primer milagro que hizo Jesús, ¿en dónde fue? La historia de la vida de la tierra, ¿dónde va a terminar en esta vida, en este ciclo? En las bodas del Cordero. Ahora, las bodas deben de entenderse diferente en el oriente que aquí. Aquí es lo que te haya ajustado el salón, ¿sí o no? Y si te alcanzó para la tornaboda, pues quién sabe, ¿no? Pero si no, ya las 2, ya tú llévate al tío borracho, ya tenemos que desalojar y todo. Pero en aquellos tiempos las bodas duraban días y semanas, y todo dependía del vino. La Biblia representaba el vino como la forma de pactar o la forma de anunciar vida. ¿Qué hizo Noé después del diluvio? Plantó una viña y cosechó y se hizo su vino y se gozó en el vino. ¿Con qué se hacía pacto? El vino es símbolo de la sangre. Y la Biblia dice que la vida del ser está en la sangre. Por lo tanto, el vino representa la sangre o la vida de un ser. El vino lo ponía el novio. Estaba transmitiendo su vida y compartiéndola con todos los que iban. Se acababa el vino, se acababa la vida. La madre de Jesús le dijo a Jesús: ya no hay vino, ya están en un problema. ¿María sabía de Jesús? Sí. El ángel Gabriel ya le había dicho: iban a ser el Salvador.
No sabía qué iba a hacer, pero sabía que Jesús tenía una capacidad. Jesús no dijo, ay, qué bueno, para que ya no se emborrachen más. ¿Verdad que no dijo eso? Lo que hizo Jesús fue un milagro extravagante, un milagro de excelencia, porque no hizo no se convirtió en cualquier vino. Jesús hizo un milagro financiero porque en un momento, en 6 tinajas, eran grandes, casi del tamaño de una persona. No sé cuántos litros hayan cabido, pero hizo el mejor vino. Pero Jesús dijo algo. Vio 6 tinajas, ¿cómo las vio? Vacías. Número 6. ¿En qué día Dios creó al hombre? Esas tinajas representan la humanidad. ¿Cómo estaban? Vacías. La boda, pacto, alegría, felicidad. Yo cuando me toca oficiar una boda, les digo, oye, pues, ¿qué es un entierro o qué? Yo les digo, alégrense, es boda, alégrense. Todos acartonados, entran, no manche, tienen miedo de llegar y todo eso. Es una boda, alégrense. Pues ahí era una boda, era tiempo de alegría, gozo. Dios es un Dios pachanguero. Ve el Antiguo Testamento cuántas fiestas al año había. Era cada mes había una pachanga. Aquí es al año una fiesta para el pueblo. Pero en aquel tiempo era fiesta tras fiesta porque Dios está de fiesta. Y ahí ya se estaba acabando la fiesta. Estaban vacíos. Pero ahí estaba el que todo lo llena en todo. Que todo lo lleva a la plenitud. Y lo que dijo, llénenla hasta el tope de ¿qué? Agua. En griego es semilla, semen. Para que lo entiendas de esta forma. Llénenlo de mi palabra. Palabra. Eso representa el agua. Palabra. Eso es lo que le dijo a la mujer de Samaria. De tu interior fluirá una fuente, una provisión de palabras. Palabras que van a llenar. ¿Con qué llenó todo Dios? Con palabras. Llenen esos cántaros, llena tu vida con la palabra. Hasta el tope. Y cuando das a probar, ¿en qué se convierte? ¿Y qué representa el vino? ¿Qué más? Sangre, la vida. Se convierte en la vida excelente de Dios. Palabras.